Y después del escándalo de las fiestas con propofol y fentanilo y la muerte de un anestesiólogo, el fin de semana hubo otra muerte y cuando la policía entra al domicilio de este enfermero de 44 años que había venido hace poco de Entre Ríos, se encuentra otra vez toda una batería de medicamentos, otra vez propofol y diclofenac, y entonces había muchas dudas sobre qué había muerto. ¿Había sido una sobredosis? ¿Había sido un crimen? ¿Qué dice la autopsia, Rolando? La autopsia lo que dice es que este hombre murió por una cardiopatía, aunque aclara que tenía un problema cardíaco preexistente. Todavía no están listos los análisis toxicológicos, pero nadie en la investigación duda de que este profesional de la salud, Eduardo Betancourt, de 44 años, murió por lo que vieron los policías y su propia hermana cuando entraron a su casa del barrio de Palermo. Una vía que tenía conectada en su brazo derecho que daba a una ampolla de propofol, la misma sustancia de la que estamos hablando. O sea, estamos viendo la misma escena de muerte. O sea, no es un crimen, es una persona que se inyectó propofol. Exactamente. Igual que el anestesiólogo. Igual que el anestesiólogo Alejandro Hace una Salazar. semana. Hace una semana se conoció aquella noticia. 6 cuadras separan una escena de la muerte de la otra. Aquella, la de Salazar, anestesiólogo, había sido en la calle Juncal al 4600. Ahora estamos hablando de la calle Oro al 2400. Sí, hay algo que me llama la atención y que me parece que es un dato más para analizar. La semana pasada hablábamos de anestesiólogos, personas que específicamente tienen acceso a las droguerías de cada hospital. No es el caso de esta nueva víctima, es personal de salud. Entonces, ¿quién está cuidando las drogas dentro de los hospitales? ¿O hay otra vía? Porque acá estamos viendo cantidad de ampollas. ¿O hay otra vía por donde se hacen de estas drogas que supuestamente están hipercustodiadas? Y tenía una cantidad de cosas en el departamento, algunas que se pueden conseguir en farmacias y otras que solamente se pueden conseguir en hospitales. 112 ampollas en total tenía de diferentes drogas, como ustedes estaban planteando. Ahora, un dato curioso, Betancourt había llegado de Entre Ríos, como adelantaba Rolando Graña, pero todavía no tenía trabajo aquí en Capital Federal, con lo cual se abre otra pregunta. ¿De dónde la sacó? ¿De dónde la sacó? ¿Las trajo de algún centro médico de Entre Ríos? ¿O estamos hablando de hay un mercado de drogas que circula y ya tiene sus propios peones? Esas son las preguntas que se están empezando a hacer los investigadores. Ahí están viendo parte de las imágenes de los elementos secuestrados. Les aviso, hay propofol, hay dipirona, fentanilo, clonazepam, midazolam, una mezcla de las dos cosas. Aparte, a ver, no, digo, me vienen a la cabeza datos que informamos la semana pasada, que los propios médicos en esta cadena de custodia de estas ampollas tienen que devolver la ampolla utilizada. Y ahí había ampollas directamente, no estamos hablando de remanentes. No, ahí había 4 ampollas abiertas, además de las 112 que les dije que estaban cerradas. También se abre una pregunta, ¿cómo se había autoadministrado tantas ampollas de droga a sí mismo cuando, según los especialistas, con una sola dosis de propofol ya estás dormido? Hay videos, ya los vamos a ver, de cómo roban esto, pero se sigue ampliando el misterio. Carlos Demín es director del Hospital Fernández, además es jefe de una cátedra de toxicología en la Universidad de Buenos Aires y es una autoridad en la materia, por lo tanto, nada, nos quedamos tranquilos cuando lo entrevistamos para preguntarle qué está pasando y cómo se puede evitar esto. Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el escenario nuevo? ¿Por qué se conocen estos casos? ¿Qué ves vos? A ver, nosotros no hemos visto, yo llevo 35 años a cargo del servicio de toxicología y no hemos visto un aumento en la demanda hospitalaria, por lo menos de cuadros de intoxicación por opioides y mucho menos de propofol. El propofol es un sedante que se utiliza claramente en anestesia y que no está en la calle porque no es una sustancia que pueda generar dependencia, que pueda generar un uso indebido en realidad, excepto de una manera muy controlada como la pueden obtener por ahí quizás especialistas como son los anestesiólogos. A diferencia del fentanilo, que el fentanilo es un opioide, un analgésico muy potente, varias veces más potente que la morfina, y que claramente es una sustancia utilizada como sustancia de abuso. En Estados Unidos se mueren cerca de 100.000 personas por año. Y además es la primera causa de muerte en Estados Unidos entre 20 y 30 años. Claramente es
muy potente y altamente adictivo, cosa que no le pasa al Propofol. Por lo tanto, a mí me parece que estamos frente a cosas que, de no haber sido por el audio que develó este entramado de un grupo de profesionales que claramente usaban de manera indebida sustancias más allá de cómo las consiguieran, me parece que tenemos dos casos no conexos, que es el del enfermero y el del médico, en cuyo caso, bueno, la justicia determinará, pero todo indica que han sido un suicidio, excepto que la justicia determine que fue un homicidio, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Soledad te saluda. Nos pasó en estas semanas algo muy particular. Sabés que cuando ocurren estos casos tratamos cada uno con sus fuentes, sus conocidos médicos en los diferentes hospitales de hablar qué se dice dentro del gremio, dentro de cada rubro. Muchos no se sorprendieron por esta situación. Hablan de reuniones, hablan de adicciones, como cuánto hay de psicosis, como cuánto hay de realidad en este cuadro, que la verdad que de ser así es muy preocupante, porque estamos hablando de personas que están dentro de un quirófano a los que uno les entrega la vida. Claramente los médicos formamos parte de la comunidad y nuestra comunidad es una comunidad muy consumidora de sustancias, con lo que no me llama la atención que haya colegas dentro del quirófano, fuera del quirófano, que pudieran tener un uso indebido de sustancias como lo tiene la sociedad. La verdad es que no cuando están trabajando, claramente, porque en ese caso, es decir, estamos hablando de ahí ya gente ponen que en riesgo la vida del equipo, otro, ¿no? claro. No, y además se dan cuenta los otros Por profesionales. supuesto, y además trabajan en equipo. Cuando uno entra al quirófano, en el quirófano está el cirujano, dos ayudantes, los residentes, un anestesista, el técnico de anestesia, la enfermera circulante, dos instrumentadoras. Y si alguien entrara al quirófano y no está en condiciones porque está bajo los efectos de una sustancia, el resto se lo dicen o lo paran o... Es decir, estamos hablando de profesiones que son absolutamente serios. Los profesionales anestesiólogos no solo son médicos, tienen una formación de 4 años e incluso una capacitación permanente de parte de la Asociación de Anestesia. Es decir, yo creo que la gente no tiene que dejar de confiar porque 5, 6, 7 anestesiólogos hayan consumido o consuman una sustancia indebida. Habrá que ver de qué manera se los separa de sus cargos como cualquier otra persona, pero digamos que... Pero lo ves más como algo grupo aislado. no debe poner en duda la seguridad de la gente, absolutamente. Bien. Independientemente de que uno, y de hecho como director del hospital me ha tocado separar a alguien, algún agente de salud, por consumo, pero digamos claramente el resto viene y dice, che, mirá que estamos en problemas con fulanito. Claro, hay como una se lo separa advertencia. del cargo. Y a propósito de tu rol como director del hospital, ¿cómo se cuidan estas ampollas? ¿Cómo se cuidan estas sustancias? A ver, los hospitales, por lo menos en el Fernández, que es mi caso, y seguramente en todos los del gobierno de la ciudad, tenemos un sistema de trazabilidad que es bastante exacto, no es infalible, puede llegar a sufrir microhurtos, pero la verdad es que, no sé, una ampolla de alguna de estas sustancias sale de la farmacia controladamente hasta el quirófano o la terapia intensiva, se utiliza, se descarga en qué paciente se utilizó y el resto de la ampolla se descarta por lo menos con 2 personas que se descarta efectivamente y la ampolla rota vuelve a la farmacia. Bueno, que pueden ocurrir hechos ilegales, puede haber connivencia de 3 o 4 personas para producir un robo, claro, puede ocurrir, no es lo habitual que ocurra. Imagínense que frente a esto lo primero que hicimos fue hacer un relevamiento de cómo estábamos nosotros, si nos faltaba algo, pero bueno, porque uno piensa que puede ocurrir. Afortunadamente no había ocurrido, pero bueno, en algún lugar puede ser que ocurra, claramente. Igual esos, lo que vos estás contando y lo que contás también de la gente que llega a las guardias, no habla de una circulación de fentanilo ya como droga de uso de narcotráfico, no como uso ilegal. Definitivamente, no hay fentanilo masivamente. Nosotros no tuvimos en su momento la crisis de la heroína que tuvo Europa, que tuvo Estados Unidos, y tampoco tenemos ahora fentanilo circulante. Que puede haber alguna ampolla dando vuelta y que alguien la consuma, no quiere decir que tengamos epidemiológicamente un problema en la sociedad de lo que es el consumo de fentanilo. Gracias, Carlos. Un gusto, como siempre.